Shalom, hermanos. Estamos aquí saludándoles desde la ciudad de Santa Fe, Texas, un pueblecito aquí al sur de Houston, Texas. Queremos compartir con ustedes este estudio acerca del bautismo, Tevilá, en hebreo, Tevilá, que nos lleva a un entendimiento mayor que simple bautismo. Vamos a escudriñar este versículo y vamos a estudiar este tema del bautismo. Tevilá significa purificación, sumergirse. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, si quisiera hacer una oración para dar inicio. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos gracias, Elohim, por esta enseñanza que vamos a transmitir en este momento. Queremos que sea del completo agrado de ti y de ayuda y de bendición para mis hermanos que nos están escuchando por medio de esta transmisión. Queremos que todos los hermanos que nos están escuchando abran su corazón, su mente y que también abran su Biblia para que miren los textos que estamos a punto de compartir con la preciosa audiencia. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El bautismo, Tevilá. A primer vista, parece existir una aparente contradicción entre lo que se llama la fórmula bautismal según Mateo 28:19 y la práctica del bautismo según Hechos 10:46 al 48. Leemos estos textos y también algunos otros alusivos a este asunto. Por ejemplo, aquí vamos a leer el texto de Mateo 28:19 en la traducción de la Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Noten aquí que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre está en singular. Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Padre es un título. Hijo es un título. Y Espíritu Santo es un título. Aquí está mencionando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener que buscar ese nombre. Vamos a tener que buscar ese nombre de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, porque es en singular. Así es que vamos a ver lo que los apóstoles hicieron en la trayectoria acerca del bautismo y vamos a ver también lo que las escrituras dicen y no lo que dicen muchas personas. Aquí no cabe lo que yo diga ni lo que digan nadie, sino lo que diga la palabra. Mateo 28:19 dice, aquí hay varias cosas que debemos observar. Primeramente, esto pasó solo 10 días después de lo dicho por el Adón Yahshua, antes de ascender. Estas palabras él las dijo antes de ascender, ¿ok? No un mes antes, no un año, no más, no, sino solo 10 días después de que él dijo estas palabras, las palabras de Yeshua todavía estaban frescas en la mente de los apóstoles. En segundo lugar, el texto original dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Notemos esto, dice bautizándolos en mi nombre. Entonces, es importante en qué nombre usted va a ser sumergido o bautizado o hacer tevilá, purificación. Amén. Entonces aquí lo más importante de este caso es que Yeshua no escribió ningún manual. Lo más correcto sería dejar que el Ruach, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si el texto original de Mateo 28:19 dice, bautícese en mi nombre, debe concordar con el libro de los Hechos, donde encontramos todos los registros de los que se bautizaban.
Entonces vamos a ver, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 originalmente dice en mi nombre. Amén. Y Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo es tanto en el nombre de Yahshua como también es para el perdón de los pecados. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Si un texto no concuerda con el resto de la palabra, entonces el texto, en este texto existe un error de traducción. Y si existe un error de traducción, por lo tanto, debe existir un error de entendimiento, dándole otra dirección a esta verdad que no puede ser cambiada. Mateo 28:19 no concuerda con el Mateo 28:19 que usted conoce de la Reina Valera, no concuerda con Hechos 2:38 al 41, no concuerda con Hechos 8:16, no concuerda con Hechos 8 del 26 al 40. El Mateo 28:19 de la Reina Valera no concuerda con Hechos 9 del 1 al 19. Tampoco concuerda con Hechos 10:48, Hechos 16 del 11 al 15, Hechos 16:25 al 40, Hechos 18 del 1 al 8 y no concuerda con Hechos 22:16. Sigamos. ¿Quiénes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es una pregunta. En defensa del dogma de Yahshua solo, o sea, de lo solo Jesús, se argumenta que el apóstol Mateo no reprendió al apóstol Pedro cuando éste se puso en pie y mandó en el día de Pentecostés, bautícese en el nombre de Yahshua, de Jesucristo, como lo conocíamos en el cristianismo. Amén. Entonces, cuando Pedro se pone en pie y empieza a exclamar que se bauticen en el nombre de Yahshua en el día de Pentecostés, ahí estaba Mateo. Y Mateo no argumentó, ni dijo, ni protestó, ni dijo, oye Pedro, fíjate que no es así, no es en el nombre de Jesucristo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, el apóstol Mateo no le contradijo a Pedro, porque Pedro estaba recién lleno del Ruaj, y el Ruaj nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Así es que lo que estaba diciendo Pedro lo estaba diciendo bajo la influencia del Ruaj, o bajo la protección del Ruaj, bajo la unción del Ruaj, y estaba diciendo una verdad sólida. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para el perdón de los pecados. En primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, o sea, hacia Elohim, por la resurrección de Yahshua. Entonces aquí vemos que el bautismo nos salva, ¿ok? El bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mis hermanos. Nosotros necesitamos entender que el bautismo en el nombre de Yahshua es para salvación, es para el perdón de los pecados. Una vez los pecados siendo perdonados, usted puede exclamar y decir que usted es salvo. ¿Por qué? Porque usted se sumergió, hizo tevilá, hizo purificación en ese precioso nombre de Yahshua. Amén. El bautismo perdona pecados. Hechos 2:38. El bautismo perdona pecados. Hechos 10:43. El bautismo perdona pecados. Lucas 24:47. En su nombre, Yeshua. Es el perdón de los pecados y por consecuente también nos salva. Primera de Pedro 3:21.
que ya lo leímos. En primer lugar, uno es salvo en el momento del bautismo, porque sus pecados pasados son perdonados por Elohim, por Dios. En ese momento, 1 de Pedro 3:21 y Hechos 2:38 se hacen vigentes. Pero la salvación eterna depende de ser fiel a Elohim. La salvación de la eternidad depende de serle fiel a Elohim. Después del bautismo, también Apocalipsis 2:10, el creyente que vuelve al mundo o uno que se extravía de la verdad en pos de una doctrina falsa pierde la salvación, de acuerdo a la palabra de Elohim, de acuerdo a 2 de Pedro 2:20 al 22, de acuerdo a Gálatas 5 del 1 al 4 y de acuerdo a 2 de Juan verso 9. Entonces, nosotros podemos ver aquí en esta transmisión que estamos presentando, todo es bíblico, mis hermanos. Usted puede ver este video y estudiar esto que estamos enseñando. Algunas personas, roes, predicadores, maestros y simples creyentes han argumentado que no importa lo que digas al ser bautizado. Y claro que sí, claro que importa en qué nombre, claro que importa en qué nombre. La palabra de Dios, la palabra de Elohim dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre de Yeshua. No dijo, Pedro no dijo, arrepentidos y bautícese cada uno como usted quiera, no importa cómo lo haga, para el perdón de los pecados. No. La Biblia dice, para el perdón de los pecados es necesario mencionar el nombre de Yeshua. Amén. De los pecados, para perdonar los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el don del Ruach HaKodesh. Hay mucho para decir sobre este interesante texto, pero en lo que nos concierne, vemos que el apóstol Pedro está exhortando a los que oían su mensaje a que se bauticen en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. El segundo pasaje de bautismo en el libro de los Hechos también nos habla de bautismo en agua. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Yeshua. Esto está en Hechos 8, del 14 al 16, mis hermanos. Ustedes pueden ver estos versículos y pueden apreciar este versículo como dice. Otro pasaje en el libro de los Hechos que tiene que ver con el bautismo en agua es Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, otra vez en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quien dio esta orden fue el apóstol Pedro. Los que fueron bautizados fueron Cornelio, un gentil, y algunos de su casa. Una vez más, aquí encontramos que el bautismo en agua fue en el nombre del Señor Jesús, del Adón Yeshua. Amén. Y vamos a seguir con esto. Por último, leemos Hechos 19:5, que dice que es otro caso donde se nos habla de bautismo en agua, en el libro de los Hechos. Cuando oyeron esto, oiga bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
en el nombre del Adón Yahshua. Amén. Entonces, al oír ustedes todo este discurso, toda esta plática, toda esta enseñanza, en Hechos 22:16 dice, ahora pues, mi hermano, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es importante que invoques el nombre de tu maestro, el nombre del maestro, del Mesías, de Yahshua HaMashiach. Es importante que usted haga esto en ese precioso nombre que nos fue revelado. Antes estábamos a oscuras, antes estábamos en ignorancia, antes estábamos en error, pero déjeme decir una cosa, no es mala la ignorancia, no es pecado la ignorancia, es peor rechazar esta verdad que fue escrita o inspirada por nuestro Elohim, por nuestro Adón eterno, por el Padre eterno, el creador del universo. Él fue quien inspiró estas palabras en la palabra de él, en la Biblia. Amén. Así es que mis hermanos, shalom, shalom, que el Eterno me los bendiga en el nombre de Yahshua HaMashiach.